El millonario despidió a la niñera sin motivo, y lo que hicieron sus hijos después lo cambió todo. «Fuera de mi casa, ladrona, nunca quiero volverte a ver». Esas palabras resonaron en cada rincón de la mansión Echeverry como un disparo en plena madrugada. No hubo susurro, no hubo duda, no hubo piedad. Rodrigo Echeverry Ledesma, el hombre más poderoso de Montevideo, dueño de 4 empresas constructoras, 3 hoteles de lujo y un apellido que abría puertas en todo Uruguay, apuntó con el dedo hacia la puerta principal de su residencia y miró a Valeria Méndez con unos ojos que ella jamás había visto en él, fríos, duros, completamente ajenos. Valeria se quedó inmóvil en el centro del gran salón. A sus espaldas, el enorme ventanal dejaba entrar la luz dorada de la mañana, bañando de ironía esa escena que nada tenía de luminosa. A su alrededor, el personal doméstico había dejado de moverse. La cocinera, doña Aurora, sostenía aún la cuchara de madera con la que había estado preparando el desayuno. El jardinero Aurelio asomaba la cabeza desde el pasillo lateral sin atreverse a entrar. Las 2 recamareras más jóvenes se habían pegado contra la pared como si quisieran volverse invisibles, y desde lo alto de la escalera de mármol blanco, esa escalera por la que Valeria había subido miles de veces, cargando niños dormidos, vasos de leche tibia y cuentos de buenas noches. Mateo y Sebastián Echeverry miraban la escena con los ojos abiertos de par en par. Tenían 21 años. Eran hijos gemelos de Rodrigo y de Carmen, que había muerto de leucemia cuando ellos apenas cumplían 3, y desde esa tarde de marzo en que enterraron a su madre, Valeria había sido la mujer que les leía en voz alta, que les curaba las rodillas raspadas, que les enseñaba que llorar no era de cobardes. Ahora mismo, ninguno de los dos entendía lo que estaba viendo. «Papá», dijo Mateo con voz baja, como si no terminara de creer que fuera real. «¿Qué está pasando?» Rodrigo no se giró a verlos. Tenía la mandíbula apretada y los nudillos blancos sobre la solapa de su traje gris marengo. Era un hombre de complexión imponente, cabello plateado impecablemente peinado hacia atrás y la expresión de quien jamás había tenido que explicar sus decisiones a nadie. No iba a empezar ahora. «Lo que está pasando», dijo con esa voz grave que nunca necesitaba subir de volumen para hacerse sentir, «es que esta mujer se irá de esta casa hoy mismo, esta misma mañana, sin indemnización, sin carta de recomendación y sin más explicaciones de las que ya le he dado». Valeria por fin habló. Su voz no tembló, y eso requirió de ella una fuerza enorme. «Señor Echeverry, yo nunca he tocado nada que no me pertenezca en esta casa. Llevo 18 años aquí, 18 años al servicio de esta familia. Usted sabe que no soy ninguna ladrona». «Lo que yo sé», respondió él con un tono que cortaba como vidrio, «es lo que tengo frente a mis ojos, y lo que tengo frente a mis ojos es suficiente». Nadie en el salón se atrevió a preguntar qué era exactamente lo que Rodrigo Echeverry tenía frente a sus ojos, porque cuando ese hombre hablaba con esa voz, las preguntas simplemente no existían. Valeria lo miró durante 3 segundos completos, 3 segundos en los que cada año de su vida en esa casa pasó frente a ella como un álbum que se cierra para siempre. La primera vez que Mateo le tendió los brazos desde la cuna, con esa confianza absoluta que solo tienen los niños muy pequeños. La noche en que Sebastián tuvo 40 de fiebre, y ella se quedó despierta hasta el amanecer, poniéndole paños húmedos en la frente, mientras Rodrigo estaba de viaje de negocios en Colonia del Sacramento. El cumpleaños número 10, en que los gemelos le regalaron un ramo de flores silvestres que habían recogido ellos mismos del jardín, con una tarjeta escrita a mano que decía para Valeria que es como nuestra mamá, pero en vivo. Todo eso y todo lo demás que no cabía en palabras. Luego dio media vuelta, subió a su habitación, la pequeña habitación del ala de servicio, con su cama individual y su ventana, que daba al jardín lateral, y comenzó a guardar sus cosas. No tenía mucho. Eso siempre le había parecido suficiente. 2 mudas de ropa de diario, 3 conjuntos del uniforme azul y blanco, que la señora Carmen le había encargado hacer a medida. Cuando Valeria llegó siendo apenas una muchacha de 14 años, acompañando a su madre, quien había trabajado en la mansión antes que ella, un par de zapatos negros de suela gruesa, una novela que llevaba meses sin terminar porque los días en la mansión nunca dejaban demasiado tiempo para leer, una fotografía enmarcada con los gemelos el día de su primera comunión, años, trajes blancos, sonrisas de oreja a oreja, los 3 apretados bajo el árbol de jacarandá del jardín, que guardó con cuidado entre las prendas de ropa para que no se rompiera. Cerró la maleta con el cierre firme.
4 tablazos secos de cierre que resonaron en el silencio del cuarto como el final de algo que no debería haber terminado así. Cuando bajó de nuevo, el salón seguía exactamente igual, como si el tiempo se hubiera congelado después del grito de Rodrigo y nadie supiera cómo ponerlo en marcha de nuevo. Valeria, doña Aurora, la cocinera, se había acercado a ella con los ojos rojos y la boca apretada. Ese gesto con el que las mujeres mayores lloran cuando se niegan a hacerlo en público. Le puso en la mano un pequeño envoltorio de papel estraza. Adentro, Valeria supo sin mirar que habría algunos bizcochos, quizás un poco de queso. Doña Aurora siempre había creído que la comida era la única respuesta decente ante el dolor. «Que Dios te cuide, mi hija», dijo apenas con la voz quebrada. Valeria le apretó la mano. No encontró palabras. Caminó hacia la puerta principal. Sus zapatos sobre el mármol producían ese sonido limpio y regular que había escuchado miles de veces. Pero esta vez, cada paso se sentía distinto, definitivo, como si el suelo mismo supiera que ella no iba a volver. «Valeria». Esa voz sí la detuvo. Sebastián bajaba los últimos escalones de la escalera, a saltos con el saco del uniforme de la universidad, aún a medio poner. Los ojos brillantes de una furia que no sabía muy bien hacia dónde dirigir. Detrás de él, Mateo bajaba más despacio, pero con la misma expresión, ese ceño fruncido idéntico al de su hermano, que siempre le había dado a Valeria la sensación de estar viendo doble. «No te vayas», dijo Sebastián cuando llegó a su altura. Tenía la mandíbula apretada y hablaba bajo, como si no quisiera que su padre lo escuchara desde el estudio, aunque la distancia entre ambos hacía eso imposible. «Tú no hiciste nada malo. Los dos lo sabemos». «Lo sé», respondió Valeria con calma. «Y eso tendrá que ser suficiente por ahora». «No es suficiente», dijo Mateo. Se había colocado al lado de su hermano, y los dos la miraban con esa mezcla de rabia y angustia que Valeria había visto en sus caras muy pocas veces en la vida. La última, el día del accidente de Sebastián en la motocicleta, cuando Mateo llegó al hospital, convencido de que su hermano iba a morirse. «No puedes irte así como si nada». 18 años, Valeria. No tiene sentido. Las cosas no siempre tienen sentido, dijo ella y sonrió. Fue una sonrisa pequeña, honesta, levemente triste, del tipo que solo consiguen las personas que han aprendido a sobrevivir la vida sin hacerle trampa. «Cuídense mucho, sí, coman bien, no trasnochen tanto estudiando». Y Sebastián lo señaló con el dedo índice. Ese gesto de advertencia cariñosa que usaba desde que los gemelos eran pequeños. «Deja de saltarte el desayuno. Ya sé que lo haces, lo he sabido siempre». Sebastián abrió la boca para responder algo, pero no le salió nada. Valeria le dio la espalda a la mansión, tomó el asa de su maleta pequeña y caminó hacia el portón de hierro que el jardinero Aurelio, con los ojos húmedos y sin decir una sola palabra, había abierto para ella desde afuera. Rodrigo Echeverry la vio salir desde la ventana de su estudio. Tenía una expresión inescrutable y en la mano un teléfono celular con la pantalla encendida, una imagen borrosa tomada desde un ángulo malo que alguien le había enviado esa misma madrugada a través de un mensaje anónimo. No era suficiente evidencia para condenar a nadie, pero había sido suficiente para él. El taxi que Valeria llamó desde la acera tardó 12 minutos en llegar. Ella esperó de pie junto al portón cerrado, con la maleta a sus pies y el envoltorio de doña Aurora bajo el brazo, mirando el cielo de Montevideo que a esa hora de la mañana tenía ese azul limpio y despiadado de los días en que nada justifica el dolor que se siente. No lloró. Tenía 32 años. Había aprendido a no gastar lágrimas frente a puertas cerradas, pero cuando el taxi dobló la primera esquina y la mansión Echeverry desapareció del espejo retrovisor, Valeria Méndez cerró los ojos, apoyó la cabeza contra el vidrio frío de la ventanilla y respiró hondo una sola vez con toda la fuerza que le quedaba. 18 años, se habían ido en menos de 10 minutos. Rodrigo Echeverry Ledesma llevaba 45 minutos encerrado en su estudio cuando la puerta se abrió sin que nadie llamara. Era algo que nadie hacía en esa casa nunca, ni el personal doméstico, ni sus socios de negocios cuando venían a reuniones de trabajo, ni siquiera el contador Benítez, que había trabajado con él durante 20 años y se consideraba con cierta razón el único hombre en el mundo capaz de contradecirle en materia de inversiones. La puerta del estudio de Rodrigo Echeverry era una frontera que los adultos respetaban porque entendían lo que significaba. Mateo y Sebastián la abrieron de par en par y entraron sin detenerse. Rodrigo levantó la vista de los papeles que fingía revisar.
Su expresión no cambió de inmediato. Pasó de la frialdad calculada a algo más parecido a la sorpresa genuina en el espacio de un segundo, aunque enseguida volvió a colocarse la máscara de autoridad con la eficiencia de quien la ha usado durante décadas. ¿Cuándo aprendieron a entrar sin tocar?, preguntó con voz calmada. ¿Cuándo aprendiste tú a echar a la calle a la única persona en esta casa que nos cuidó de verdad?, respondió Mateo. Se había detenido en el centro del estudio con los brazos cruzados y la espalda recta. Era el más tranquilo de los dos en condiciones normales. Hoy no era un día normal. Rodrigo dejó el bolígrafo sobre el escritorio con un golpe suave y deliberado. Se recostó en su sillón de cuero negro y juntó las manos sobre el pecho con esa postura que sus socios conocían bien, la del hombre que ha tomado una decisión y no piensa negociarla. Eso ya no es un tema que se discute, dijo. Nosotros decidimos que sí lo es, dijo Sebastián. Estaba de pie junto a la ventana. A diferencia de su hermano, él no había conseguido quedarse quieto desde que Valeria salió de la mansión. Caminaba de un lado al otro, en el espacio reducido entre la ventana y el librero, con ese movimiento nervioso que Valeria siempre había reconocido como la señal de que algo le estaba quemando por dentro y no sabía cómo sacarlo. «Me acusó de robar, papá», continuó Sebastián. «Valeria, la misma mujer que cuando teníamos 8 años y rompimos accidentalmente ese jarrón chino de la abuela, nos dijo que ella se haría responsable frente a ti para que no nos castigaras. Esa mujer». Rodrigo lo miró un momento sin hablar. «Nadie habló de un jarrón», dijo por fin. «Nadie está hablando del jarrón», respondió Mateo con impaciencia. «Estamos hablando de que acabas de destruir 18 años de lealtad de una persona, basándote en qué exactamente, porque lo que dijiste abajo no fue una explicación, fue una sentencia, y las sentencias necesitan pruebas». Rodrigo lo miró con algo que en otro hombre podría haberse llamado incomodidad. En él era apenas una fracción de segundo de duda que se cerraba tan rápido como abría, como una grieta en un muro de concreto. «Tengo mis razones», dijo. «¿Cuáles?». El silencio duró lo suficiente para que los tres supieran que no era un silencio cómodo. Era el tipo de silencio que se produce cuando alguien tiene que elegir entre la verdad y el orgullo y no está seguro de cuál puede permitirse. Rodrigo abrió el cajón izquierdo de su escritorio, sacó el teléfono, lo desbloqueó con el pulgar y lo empujó hacia el borde del escritorio para que sus hijos pudieran verlo. En la pantalla había una fotografía. Mateo y Sebastián se acercaron, la miraron durante unos segundos, luego se miraron entre ellos. La imagen mostraba lo que parecía ser el cuarto de Valeria. En la mesita de noche, junto al libro que ella siempre tenía a medias, había un collar de oro con una piedra verde que los dos gemelos reconocieron de inmediato. Era el collar de esmeraldas que había pertenecido a su abuela paterna, la señora Consuelo, y que desde su muerte hacía 6 años descansaba en la caja fuerte del cuarto principal, o se suponía que descansaba allí. «¿De dónde salió esta foto?», preguntó Mateo. «Me llegó esta madrugada por mensaje». «¿De quién?». «Número desconocido». Sebastián frunció el ceño, tomó el teléfono y amplió la imagen todo lo que el zoom le permitió. «Esta foto está movida», dijo. «Está tomada con muy poca luz y desde lejos no se puede ver con claridad si ese collar es el de la abuela Consuelo o cualquier otro collar verde». «El collar de tu abuela es el único collar de esmeraldas que existe en esta casa», dijo Rodrigo. «¿Lo verificaste?», preguntó Mateo. «¿Fuiste a la caja fuerte a comprobar si el collar seguía ahí antes de echar a Valeria?». Una pausa corta, reveladora. La evidencia era... «No respondiste la pregunta, papá», dijo Mateo con una calma que tenía algo de peligrosa. Rodrigo apretó los labios. «No». El monosílabo cayó en el estudio como una piedra en agua quieta. Sebastián devolvió el teléfono al escritorio con más fuerza de la necesaria. No lo suficiente como para hacer un portazo, pero sí lo suficiente para que su padre lo notara. «Echaste a Valeria de esta casa», dijo, «basándote en una foto borrosa enviada por un número desconocido, sin verificar nada, sin preguntarle nada a ella, sin hablar con nosotros, sin revisar la caja fuerte». Rodrigo no respondió. «¿Sabes lo que eso significa?», continuó Sebastián. «Significa», dijo Mateo, con ese tono suyo de estudiante de derecho que se estaba convirtiendo lentamente en algo más filoso, que alguien te mandó esa foto con la intención de que hicieras exactamente lo que hiciste y que funcionó. El estudio quedó en silencio otra vez, pero esta vez era diferente. Era el silencio de un hombre que empieza a notar muy despacio que el suelo firme bajo sus pies quizás no lo era tanto.
La caja fuerte estaba en el vestidor del cuarto principal. Rodrigo la abrió él mismo con los dos gemelos de pie a sus espaldas. El mecanismo giró con ese sonido grave y preciso que tienen las cajas fuertes de verdad. La puerta se abrió. Las 3 personas que estaban en la habitación miraron hacia adentro. El collar de esmeraldas estaba ahí, donde siempre había estado. Ninguno de los 3 dijo nada durante un momento que se extendió como un hilo de azúcar hasta el punto en que ya no puede estirarse más sin romperse. Luego Rodrigo cerró la caja fuerte con el mismo cuidado metódico con el que la había abierto y se quedó de espaldas a sus hijos durante varios segundos. «Papá», dijo Sebastián en voz baja. Ya no había furia en su tono. Había algo peor, decepción. Rodrigo no se giró. «Salgan, por favor». «No», dijo Mateo. Su voz sonó distinta, más adulta, con algo que Rodrigo no le había escuchado antes. «Esta vez no. Esta vez tienes que escucharnos». Rodrigo por fin se volvió. Tenía la mandíbula apretada y los ojos de quien acaba de cometer un error que no sabe todavía cómo dimensionar. Pero no había vergüenza en su expresión. Todavía no. La vergüenza requería un proceso que él apenas estaba comenzando, aunque no lo reconociera. «Alguien nos tendió una trampa», dijo Mateo. «A ti para que la echaras y a Valeria para que se fuera con las manos vacías. Y funcionó. Y ahora esa persona, quien quiera que sea, está exactamente donde quería». «¿Quién te envió esa foto?», preguntó Sebastián. «Piénsalo. ¿Quién tenía acceso a esta casa, al cuarto de Valeria, y además sabía que el collar existía? ¿Quién se beneficia de que Valeria ya no esté aquí?». Rodrigo abrió la boca para responder, pero no salió nada, porque la respuesta, cuando la pensaba con frialdad, tenía un nombre que llevaba 3 meses apareciendo en su agenda, en su teléfono, en el sillón de la sala y en la mesa del comedor los fines de semana. Isabela Acosta, 38 años, consultora de imagen, cabello negro y modales perfectos. La mujer que Rodrigo Echeverry había empezado a ver después de 15 años de viudez, convencido de que merecía algo de compañía en la segunda mitad de su vida, pero no dijo el nombre en voz alta. «Todavía no. Dejen que yo lo maneje», dijo en cambio. «No», respondió Sebastián de inmediato. «Lo vamos a manejar juntos o lo manejamos nosotros solos. Pero esto no se cierra sin que Valeria sepa la verdad». Rodrigo los miró a los dos, a Mateo con su cara de abogado incipiente y su terquedad tranquila, a Sebastián con sus ojos idénticos a los de Carmen en los días en que ella tampoco estaba dispuesta a ceder. Llevaba 21 años sin que nadie le hablara de esa manera en esta casa, sin que nadie se metiera en cuestión sus decisiones, con esa mezcla de respeto y firmeza que no le dejaba ningún argumento fácil. Era su propia educación, volviéndose en su contra. «¿Qué piensan hacer?», preguntó al fin. Los gemelos se miraron entre ellos. Tenían esa comunicación silenciosa de los hermanos que han crecido demasiado juntos como para necesitar palabras en los momentos importantes. «Primero», dijo Mateo, «vamos a encontrar a Valeria». «Segundo», dijo Sebastián, «vamos a averiguar exactamente de dónde salió esa foto y quién la tomó». «Y tercero», dijo Mateo, mirando a su padre directamente a los ojos, «vas a hacer lo que tengas que hacer para corregir esto, como sea que eso se vea». Rodrigo Echeverry no respondió, pero tampoco dijo que no. 20 minutos después, Mateo y Sebastián bajaban juntos la escalera de mármol con las llaves del Audi negro en la mano. Doña Aurora los interceptó en el pie de la escalera con una libreta pequeña que sacó del bolsillo del delantal. «El barrio donde creció Valeria», dijo en voz baja con un tono que no admitía preguntas. «Ahí vive su mamá, la señora Remedios, calle Artigas 44, barrio Marconi». Hizo una pausa. «Cuídenla, muchachos. Esa mujer no merece lo que le pasó esta mañana». Sebastián tomó la libreta y le apretó la mano a la cocinera sin decir nada. A veces las palabras sobraban. Salieron por la puerta principal que 4 horas antes había cruzado Valeria con su maleta pequeña y el envoltorio de bizcochos en la mano, y el portón de hierro se abrió para ellos con ese sonido metálico y grave que era el mismo de siempre, pero que hoy por alguna razón sonaba diferente, como el comienzo de algo que todavía no tenía nombre. La vida de Valeria. El barrio Marconi no era el tipo de lugar que aparecía en las revistas de arquitectura que Rodrigo Echeverry dejaba sobre la mesa de centro de su estudio. Era un barrio de calles angostas y veredas irregulares, donde los árboles habían crecido tan a su antojo que las raíces levantaban el concreto desde abajo con esa fuerza lenta e imparable que tiene la naturaleza cuando nadie la controla. Las fachadas de las casas eran de colores vivos, amarillo ocre,
rosa, azul cielo, pero descascarados, con esa dignidad humilde de las cosas que fueron bonitas y siguen siéndolo, aunque el tiempo no las haya tratado con cuidado. En las aceras había puestos de choripanes que a esa hora de la mañana ya tenían humo y olor a cebolla frita. Los niños jugaban en la calle porque las veredas eran demasiado estrechas para dos personas caminando juntas. Valeria conocía cada piedra de ese barrio. Había crecido aquí, había aprendido a caminar en estas calles, a leer sentada en el escalón de la puerta de su casa, a cargar baldes de agua cuando la cisterna se vaciaba en verano. Y a los 14 años, cuando su madre consiguió empleo en la mansión Echeverry y se la llevó consigo porque no había con quién dejarla, Valeria Méndez cruzó esa frontera invisible que separa a los que limpian las mansiones de los que viven en ellas. 18 años después, había vuelto con una maleta pequeña, sin trabajo, sin dinero para el mes, y con la voz de Rodrigo Echeverry, todavía resonándole en algún lugar del pecho, como un eco que no acababa de apagarse. La casa de su madre era la número 44 de la calle Artigas, una vivienda de 2 cuartos, sala pequeña y cocina que daba al patio trasero, donde crecían matas de hierbabuena y un limonero que su madre regaba con una devoción casi religiosa. La fachada era de ese azul deslavado que en Montevideo se volvía más bonito mientras más se despintaba, como si la vejez le sentara mejor que la pintura nueva. Valeria abrió el portillo de madera sin necesitar llave. Nunca habían tenido llave para ese portillo. En este barrio las cerraduras servían para los extraños, y en la calle Artigas todos se conocían. «Mamá», el silencio de adentro tenía una textura distinta a la que Valeria recordaba, más quieto, más pesado, como el silencio que se instala en las casas cuando alguien lleva mucho tiempo sin moverse con energía por los cuartos. Entró a la sala. Había una cobija doblada sobre el sillón, que su madre siempre ocupaba frente al televisor, y sobre la mesita lateral, 3 frascos de pastillas con etiquetas de farmacia que Valeria no reconoció. Los tomó uno por uno, los leyó despacio. Se le cayó el ánimo al suelo. No eran los medicamentos simples de la presión que su madre tomaba desde hacía años. Eran cosas más serias, nombres que Valeria había escuchado en conversaciones de pasillo en hospitales cuando acompañaba a los señores Echeverry a sus revisiones médicas. Nombres que venían acompañados de palabras como insuficiencia, tratamiento crónico, control especializado. Valeria se giró. Su madre estaba parada en el marco de la puerta del cuarto, apoyada en el umbral con esa discreción de las personas mayores que no quieren que nadie note que necesitan el apoyo. Remedios Méndez tenía 64 años, el cabello completamente blanco recogido en una trenza corta y unos ojos oscuros, que siempre habían sido exactamente iguales a los de su hija. Expresivos, atentos, capaces de leer una habitación en 2 segundos. En este momento esos ojos la estaban leyendo a ella. «¿Qué pasó?», preguntó Remedios. No era pregunta de curiosidad, era pregunta de madre que ya sabe la respuesta y solo necesita que su hija la diga en voz alta. Valeria puso los frascos de pastillas sobre la mesita con cuidado. Se giró hacia su madre y por primera vez desde que Rodrigo Echeverry le gritó ladrona frente a todo el personal de su casa. Algo en su cara se relajó apenas. La máscara de la serenidad se aflojó 1 milímetro. «Me corrieron», dijo simplemente. Remedios no dijo nada. Caminó hacia su hija con esa lentitud que no era de cansancio, sino de artritis. La abrazó con sus brazos delgados y la apretó de esa manera en que solo abrazan las madres, que saben que el consuelo no está en las palabras, sino en el calor. Valeria cerró los ojos, contó hasta 5, luego dio un paso atrás, se secó la comisura del ojo derecho con el dorso de la mano, solo la comisura, solo una vez, y preguntó lo que necesitaba preguntar. «¿Desde cuándo tienes estos medicamentos, mamá?». La historia que Remedios le contó a su hija esa mañana, sentadas en la cocina con café negro y el limonero del patio visible desde la ventana, fue la historia de los últimos 4 meses que Valeria no había estado presente para ver porque Valeria visitaba a su madre cada 15 días. Era el arreglo que tenían desde que Valeria entró a vivir en la mansión. 2 domingos al mes, tarde libre, venía al Marconi en ómnibus y pasaba el día aquí. Le traía mandado, le arreglaba lo que hubiera que arreglar en la casa, le contaba de los gemelos, siempre de los gemelos, y se iba de vuelta al anochecer. Pero 4 meses atrás, Remedios había empezado a sentir cansancio, un cansancio profundo y persistente, que no cedía con el sueño. Luego llegaron los mareos,
luego la hinchazón en los tobillos, luego el médico del centro de salud del barrio, que la revisó y la mandó con un especialista con una expresión que Remedios aprendió a descifrar. Esa expresión que tienen los médicos generales cuando saben que lo que encontraron está más allá de lo que ellos pueden resolver. El especialista confirmó lo que el médico del barrio sospechaba: insuficiencia renal crónica en etapa 3. No era una sentencia de muerte inmediata, era, sin embargo, el comienzo de un camino largo y costoso. Medicamentos permanentes, diálisis en el futuro cercano, si el tratamiento no funcionaba, controles mensuales con el nefrólogo, una dieta estricta que requería alimentos específicos y la posibilidad, todavía lejana, pero real, de una lista de espera para trasplante. Remedios le había ocultado todo esto a Valeria durante 4 meses. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó Valeria. No había reproche en su voz, solo esa mezcla de amor y dolor que se produce cuando descubres que alguien te protegió de una verdad que tenías derecho a saber. «Porque sabía que ibas a preocuparte», dijo Remedios con una calma que a Valeria le partió el corazón más que cualquier otra cosa. «Y tú tenías tu trabajo, tenías a los muchachos. No quería, mamá, no quería hacer una carga». Valeria le tomó las manos. Las manos de su madre tenían esa textura de las manos que han trabajado mucho. Piel fina, nudillos pronunciados, uñas siempre cortas y limpias, manos que habían fregado pisos, lavado ropa ajena, helado verduras en cocinas que no eran suyas para que su hija pudiera estudiar la secundaria y tener algo más que eso. «Nunca vas a ser una carga», dijo Valeria. «Nunca. ¿Me estás escuchando?». Remedios la miró con esos ojos que leían habitaciones y personas. «Te corrieron esta mañana», dijo. «Y viniste directo aquí sin llamar, sin avisar, solo apareciste». «Sí». «¿Por qué?». Valeria pensó en esa pregunta durante un momento. «Porque aquí es donde tenía que estar», respondió. Remedios asintió despacio. Le apretó las manos a su hija, y los dos supieron, sin necesidad de decirlo, que lo que venía no iba a ser fácil, que 18 años de trabajo se habían terminado esa mañana con un grito injusto, que habría que encontrar dinero para los medicamentos, para los controles, para lo que viniera, que el mundo no iba a detenerse porque Rodrigo Echeverry hubiera cometido un error. El limonero del patio se movió con el viento. Afuera, en la calle Artigas, los niños seguían jugando. Valeria pasó la mañana en casa de su madre ordenando lo que había que ordenar. Limpió la cocina. Reorganizó los medicamentos por horario en un papel pegado en la heladera. Revisó la alacena. Había poco. Tendría que ir al mercado esa tarde. Mientras hacía todo esto, su mente trabajaba en paralelo con esa capacidad que tienen las personas prácticas de resolver el presente sin dejar de pensar en el futuro. Necesitaba trabajo lo antes posible. Con 18 años de experiencia, en el hogar de una de las familias más reconocidas de Montevideo, sus referencias deberían ser suficientes para encontrar algo razonablemente rápido. El problema era que Rodrigo le había dicho explícitamente que no habría carta de recomendación y en el mundo de las casas de familia de cierto nivel, la carta de recomendación del empleador anterior no era un detalle secundario. Era la diferencia entre cruzar la puerta o no, podía ir a agencias de empleo doméstico, podía preguntar en el barrio, o podía hacer lo que cualquier persona razonable haría, empezar desde el principio, con la cabeza alta y sin pedir favores a quien no los merecía. Estaba en eso doblando una cobija en el cuarto de su madre, cuando escuchó un auto frenar afuera con ese sonido suave y preciso que tienen los autos muy caros cuando sus frenos son de calidad. En la calle Artigas del barrio Marconi, ese sonido llamaba la atención. Valeria se asomó a la ventana. El Audi negro de los gemelos estaba estacionado frente a la casa número 44. Bajaron los dos al mismo tiempo, como siempre hacían todo, con esa sincronía casual de los gemelos que no es ensayada, sino simplemente natural, como si sus cuerpos hubieran aprendido a moverse por el mundo con el mismo ritmo desde antes de nacer. Mateo traía la libretita de doña Aurora todavía en el bolsillo de la camisa. Sebastián miraba la fachada azul deslavada con una expresión en la que había algo de reconocimiento, como si hubiera imaginado muchas veces cómo sería este lugar sin haberlo visto nunca. Valeria bajó de la ventana antes de que la vieran. Se quedó quieta en el centro del cuarto de su madre durante 3 segundos. Luego respiró hondo, se acomodó el cabello y fue a abrir el portillo. Cuando los vio de cerca, con esas caras idénticas y esa expresión de alivio genuino que se les dibujó al verla,
Ese alivio que no se puede fingir porque sale de un lugar demasiado verdadero, algo en su pecho se movió de una manera que no supo nombrar del todo. ¿Cómo supieron?, preguntó. Doña Aurora, respondieron los dos al mismo tiempo. A pesar de todo, Valeria sonrió. Claro, dijo, claro que fue doña Aurora. La trampa. Valeria los hizo pasar. No era algo que hubiera planeado hacer. Cuando abrió el portillo y los vio ahí, con esas caras que conocía desde que eran del tamaño de su brazo, con esa expresión de alivio y culpa, mezclados que ninguno de los dos sabía disimular bien, su primer impulso había sido decirles que no era un buen momento, que necesitaba tiempo, que el mundo seguía girando, aunque la mansión Echeverry hubiera decidido expulsarla de él. Pero no lo hizo porque eran Mateo y Sebastián, y porque 18 años de cuidar a alguien crean un tipo de vínculo que no se rompe con un portillo de madera. 5 minutos, dijo. Mi mamá necesita descansar. Los 5 minutos se convirtieron en 2 horas. Remedios, que había salido del cuarto con la discreción de quien no quiere estorbar, y terminó sentada en su sillón sin poder evitarlo. Observó a los tres desde su esquina con esa atención silenciosa que tenía para todo. Los gemelos le hablaron con respeto, le preguntaron cómo se sentía, no hicieron preguntas indiscretas sobre los medicamentos, aunque los 3 frascos seguían visibles en la mesita lateral. Sebastián le trajo un vaso de agua del bidón sin que nadie se lo pidiera, porque había aprendido a fijarse en esos detalles en una casa donde Valeria siempre había hecho lo mismo. Remedios no dijo nada de todo eso. Pero cuando Valeria le lanzó una mirada de reojo desde el sillón de enfrente, su madre le devolvió el gesto más pequeño y más elocuente del mundo, una ceja apenas levantada, que significaba estos muchachos fueron bien criados. Valeria supo exactamente quién los había criado. Lo que Mateo y Sebastián le contaron la dejó en silencio durante casi 1 minuto completo. El collar de la abuela Consuelo seguía en la caja fuerte. La foto era borrosa y tomada desde lejos. Rodrigo la había echado, basándose en una imagen enviada por un número desconocido, sin verificar, sin preguntar, sin darle la oportunidad de defenderse. Y los gemelos ya sabían, aunque todavía no tuvieran la prueba, quién había enviado esa foto. Isabela Acosta, dijo Mateo. El nombre sonó en la pequeña sala de la calle Artigas, como algo que llevaba tiempo esperando ser pronunciado en voz alta. Valeria lo había escuchado antes. 3 meses atrás, Rodrigo había empezado a mencionar ese nombre en conversaciones casuales. Una consultora que lo ayudaba a renovar la imagen pública de sus empresas. Una mujer capaz, muy elegante, muy atenta. Había venido a cenar a la mansión 2 veces. La segunda vez se había quedado hasta tarde, y había pedido con esa amabilidad estudiada, que a Valeria nunca le había parecido del todo genuina, un café que no llegó a terminarse. Valeria la había observado. No con desconfianza, al menos no al principio, simplemente con la atención que desarrollan las personas que han vivido en casas ajenas y aprendido a leer a la gente antes de que la gente decida mostrarse. Lo que había leído en Isabela Acosta no le había gustado. Había algo en la manera en que esa mujer miraba la mansión, no como alguien que aprecia una casa bonita, sino como alguien que ya está midiendo mentalmente dónde cambiaría los muebles. Había algo en la forma en que le hablaba a Rodrigo, siempre con ese tono de admiración calibrada, esa adulación que parecía espontánea, pero que Valeria reconocía como el producto de mucha práctica, que le recordaba algo que no había sabido nombrar en ese momento. Ahora lo nombraba sin dificultad. Cálculo. ¿Tienen pruebas?, preguntó. Todavía no, admitió Sebastián. Pero tenemos preguntas que solo ella puede responder, como por ejemplo, ¿cómo sabía que el collar de la abuela existía? ¿Cómo consiguió entrar al cuarto sin que nadie la viera? ¿Y cómo sabía exactamente en qué momento mandarte esa foto a papá para que el efecto fuera el máximo? La última vez que estuvo en la mansión, dijo Mateo, fue hace 8 días. Vino a cenar y se quedó hasta la noche. Papá la llevó a ver la casa, porque ella dijo que quería entender el espacio para hacer una propuesta de rediseño de interiores. Les mostró todo. ¿Todo?, repitió Valeria. El cuarto de huéspedes, la biblioteca, la sala de trofeos, el vestidor principal. Valeria cerró los ojos un segundo. El vestidor principal, donde estaba la caja fuerte. ¿Y la caja fuerte?, preguntó. La caja fuerte estaba cerrada, dijo Sebastián. Papá no la abrió, pero si ella estuvo en el vestidor, vio dónde estaba. Y si es tan cuidadosa como parece, probablemente investigó qué había adentro antes de la visita. ¿Hay algo más?, dijo Mateo. Sacó el teléfono y buscó algo en la pantalla.
Revisamos las cámaras de seguridad del pasillo del ala de servicio, las que están conectadas al sistema de la casa y se graban automáticamente. Valeria frunció el ceño, y Mateo le mostró la pantalla. Era una grabación en blanco y negro, la calidad un poco granulada, como todas las cámaras de seguridad nocturnas. Mostraba el pasillo que llevaba a las habitaciones del personal. La marca de tiempo en la esquina inferior decía, hace 9 días, 23:47. En el video, una figura caminaba por el pasillo, en dirección al cuarto de Valeria. Llevaba ropa oscura, se detenía frente a la puerta, la abría. Valeria siempre dejaba su cuarto sin llave. Nunca había sentido la necesidad de cerrar dentro de la mansión. Entraba y salía 2 minutos y 40 segundos después. La figura era delgada, de cabello oscuro, de una altura y un porte que Valeria reconoció de inmediato, aunque la imagen fuera en blanco y negro, y la cara no se viera con claridad. «Dios mío», murmuró, «no es suficiente para señalarla directamente», dijo Mateo. «La cara no se ve. Podría ser cualquier persona de ese físico, pero combinado con todo lo demás. Combinado con todo lo demás, es un patrón», terminó Sebastián. «Y los patrones hablan, aunque las caras no se vean». Valeria devolvió el teléfono a Mateo. Se quedó mirando la pared un momento. Esa pared de la pequeña sala de la calle Artigas con su cuadro de la Virgen, que su madre había colgado en el mismo lugar desde que Valeria tenía memoria. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué hacer todo eso? ¿Qué gana ella con que yo no esté en la mansión?». Los gemelos se miraron entre ellos. «Lo que gana», dijo Sebastián despacio, como si estuviera pensando cada palabra antes de decirla, «es a papá sin interferencias, sin alguien que lo conozca de verdad, sin alguien que pueda decirle la verdad cuando él no quiere escucharla, sin alguien a quien los hijos respeten más que a ella». El silencio que siguió era de los que pesan. 18 años, dijo Mateo en voz baja, son muchos años de historia, y para alguien que quiere entrar en una vida desde cero, esa historia es un obstáculo. Valeria no respondió de inmediato. Pensaba, y cuando Valeria pensaba con esa concentración, que los gemelos conocían bien, los labios levemente apretados, la mirada fija en un punto a media distancia, era mejor no interrumpirla. «¿Qué piensan hacer?», preguntó al fin. «Conseguir la prueba que la cámara no nos dio», dijo Sebastián. «Ella sigue yendo a la mansión. Papá todavía no sospecha nada de ella. O si sospecha algo, no lo quiere ver todavía. Vamos a darle una razón para verlo». «¿Cómo?», Mateo sonrió. Era una sonrisa tranquila de estudiante de Derecho que ha encontrado el argumento que necesitaba. «Hay cosas que las personas calculadoras no pueden evitar hacer», dijo. «Cuando creen que ganaron, bajan la guardia. Y cuando bajan la guardia, cometen errores. Solo necesitamos crear la condición adecuada para que ese error ocurra». Remedios, que había estado en silencio en su sillón durante toda la conversación con la cobija sobre las rodillas y el vaso de agua a medio terminar en la mesita, habló por primera vez desde que los gemelos habían llegado. «Esos muchachos», dijo con su voz tranquila y sus ojos agudos, «son exactamente lo que una madre espera que sus hijos sean». Los dos gemelos la miraron sin saber muy bien qué decir. Valeria los miró a ellos, y por primera vez en todo ese día terrible, algo dentro de ella empezó a aparecerse muy despacio a la esperanza. Cuando el Audi negro se alejó por la calle Artigas 40 minutos después, Remedios llamó a su hija desde el cuarto. Valeria asomó la cabeza por la puerta. «Mi hija», dijo Remedios, «no te vayas a dejar vencer por esa mujer, ni por el señor Echeverry, ni por nadie». Valeria la miró. «No pienso hacerlo, mamá». «Lo sé», dijo Remedios con una sonrisa pequeña. «Solo quería escucharte decirlo». Afuera, el limonero del patio se balanceaba despacio con la brisa de la tarde, cargado de frutos verdes que todavía no estaban listos, pero que lo estarían, con tiempo, con paciencia, con la certeza silenciosa de que las cosas que crecen en tierra buena no necesitan que nadie las apresure. El enfrentamiento. Isabela Acosta llegó a la mansión Echeverry el miércoles por la tarde con una carpeta de muestras de telas bajo el brazo, y esa sonrisa suya tan estudiada que parecía natural. Mateo y Sebastián la vieron llegar desde la ventana del segundo piso. Llevaban 2 días preparando ese momento, con la precisión metódica que Mateo aplicaba a sus casos de práctica en la facultad y que Sebastián aplicaba generalmente a todo lo demás. Habían revisado la grabación de la cámara del pasillo otras 4 veces. Habían hablado con el encargado del sistema de seguridad de la casa, un hombre discreto llamado Ernesto,
que llevaba 10 años en ese puesto y que cuando Mateo le explicó lo que necesitaba sin mentirle en ningún detalle, respondió únicamente: «Dígame qué quiere que haga». Habían verificado, con la ayuda discreta de doña Aurora, que ninguna de las otras empleadas de la casa había estado en el pasillo del ala de servicio en el horario que mostraba la cámara, y habían instalado en el cuarto que había sido de Valeria y que seguía exactamente igual desde su partida, la cama hecha, el libro sobre la mesita, el espacio limpio y quieto como una habitación que espera a alguien. Una cámara adicional que Ernesto consiguió en menos de 24 horas y que era, a diferencia de las del sistema principal, completamente invisible. Ahora solo necesitaban que Isabela Acosta entrara a ese cuarto. El problema era crear el motivo. Sebastián había resuelto eso. Rodrigo recibió a Isabela en la sala principal con esa mezcla de cordialidad y distancia que había empezado a adoptar con ella sin darse cuenta del todo desde la mañana del martes. Era una distancia pequeña, casi imperceptible, del tipo que producen las dudas que todavía no se han convertido en certezas. Isabela, que era muy observadora, lo notó, y porque lo notó, calibró su estrategia en tiempo real con esa eficiencia que la hacía peligrosa. Bajó el tono de la conversación, se mostró más dulce, más atenta, más preocupada por él. «Se te ve cansado, Rodrigo», dijo tocándole el brazo con esa familiaridad que llevaba meses construyendo. «Todo lo de esta semana ha sido muy difícil». «Estoy bien», respondió él. «Claro que sí». Sonrisa, pausa calculada. «¿Ya encontraste otra persona para el puesto de Valeria?» Rodrigo la miró un segundo de más. «Todavía no. Puedo ayudarte con eso si quieres. Conozco una agencia muy confiable que trabaja con familias de...». «No hace falta», dijo Rodrigo. Pausa más corta de lo que Isabela esperaba. Ella continuó sin perder el ritmo. Abrió la carpeta. Empezó a hablar de los proyectos de rediseño que había estado preparando. El comedor principal necesitaba una intervención. Las cortinas del segundo piso estaban desactualizadas. Rodrigo escuchó con la mitad de la atención, respondiendo con monosílabos y aprobaciones vagas, que Isabela interpretaba como interés y que eran en realidad el comportamiento de un hombre que está pensando en otra cosa. Fue en ese momento cuando Sebastián bajó la escalera. «Perdona que interrumpa», dijo con una naturalidad que le había costado practicar frente al espejo esa mañana. «Isabela, necesito pedirte un favor. Voy a cambiar mi cuarto de lugar, moverme al ala sur, y hay un mueble en el pasillo de servicio que quiero revisar antes de hacer el cambio. ¿Me acompañas un momento? Tú tienes más ojo para esas cosas que yo». Isabela lo miró. Sonrió. Por supuesto. Rodrigo no prestó atención. Seguía con la carpeta abierta frente a él. El pasillo del ala de servicio era exactamente como Isabela lo recordaba. Sebastián caminó delante de ella con paso tranquilo, señalando un mueble antiguo que efectivamente estaba ahí, una cómoda de madera oscura que llevaba décadas en ese pasillo y que nadie había movido nunca. Y hablando de medidas y espacios, con una concentración que era completamente fingida, pero que sonaba auténtica. Isabela lo escuchaba, pero sus ojos habían ido de manera casi involuntaria hacia la puerta del cuarto que estaba a 3 pasos de la cómoda. El cuarto de Valeria, que seguía ahí, que seguía siendo el mismo, que seguía, supuso ella, con todo en su lugar. Sebastián se agachó a medir el mueble con una cinta métrica que había sacado del bolsillo dándole la espalda. «Espera un momento», dijo sin girarse. «Déjame anotar esto». El momento fue de 15 segundos. 15 segundos en los que Isabela Acosta, con Sebastián de espaldas y el pasillo aparentemente vacío, tomó una decisión que en condiciones normales nunca habría tomado. Pero la distancia que había notado en Rodrigo esa tarde la había puesto nerviosa. Y la gente nerviosa, cuando cree que nadie la mira, hace cosas que la delatan. Se acercó al cuarto de Valeria, abrió la puerta con la misma naturalidad de quien entra a un lugar que conoce. Entró. Sebastián se giró. La puerta del cuarto se cerró. Él miró el pasillo vacío durante 2 segundos y luego sacó el teléfono y escribió un mensaje a su hermano. Mateo ya estaba en el cuarto de seguridad con Ernesto cuando llegó el mensaje. En la pantalla del monitor, la cámara interior del cuarto de Valeria mostraba con una claridad completamente diferente a la granulada grabación del pasillo a Isabela Acosta revisando la habitación. Miraba los cajones de la mesita, abría el pequeño armario, pasaba los dedos por la ropa que Valeria había dejado sin poder llevarse, algunas prendas de uniforme, un suéter azul marino, con una expresión que en la pantalla era perfectamente legible. No era curiosidad, inocente,
Era la expresión de alguien que está buscando algo, o verificando que algo ya no está, o simplemente asegurándose de que la persona que habitó ese espacio no había dejado nada que pudiera usarse en su contra. Ernesto grababa en silencio. Mateo miraba la pantalla con los brazos cruzados y esa calma suya de abogado en formación que aprendía a separar la emoción del análisis. 87 segundos después, Isabela salió del cuarto, cerró la puerta con el mismo cuidado con que la había abierto y regresó al pasillo donde Sebastián seguía midiendo la cómoda como si nada hubiera ocurrido. «Creo que te va a quedar bien ahí», dijo Isabela con una sonrisa perfecta. «Gracias», respondió Sebastián. «Eres muy amable». El enfrentamiento ocurrió esa misma tarde, 1 hora después. Rodrigo estaba solo en su estudio cuando Mateo entró con el tablet en la mano. Esta vez sí tocó la puerta. Y esta vez, cuando Rodrigo dijo adelante, Mateo entró sin la furia del martes, sino con algo más peligroso, la serenidad de quien tiene en la mano exactamente lo que necesita. Sebastián llegó 2 minutos después directamente desde el pasillo. «Necesitamos que veas algo», dijo Mateo. Puso el tablet sobre el escritorio y le dio play al video. Rodrigo lo vio. El video de la cámara nueva interior, con buena luz y resolución nítida, era completamente diferente a la grabación borrosa del pasillo. En este video no había ambigüedad posible. La cara de Isabela Acosta era perfectamente reconocible. Sus movimientos dentro del cuarto de Valeria eran perfectamente claros, y la expresión en su cara, esa expresión de búsqueda y verificación que Mateo había identificado en el monitor, era perfectamente visible para cualquier persona que mirara la pantalla sin querer ver otra cosa. Rodrigo no dijo nada durante el tiempo que duró el video. Cuando terminó, siguió sin decir nada durante varios segundos más. «Eso no prueba que ella tomó la foto», dijo al fin con una voz que había perdido su firmeza habitual y sonaba por primera vez en mucho tiempo insegura. «No», admitió Mateo, «pero esto sí». Buscó en el tablet y le mostró una segunda imagen, una captura de pantalla de un análisis de metadatos fotográficos que Ernesto había pedido a un técnico de su confianza. Los metadatos de la foto del collar, la foto que había llegado al teléfono de Rodrigo, desde un número desconocido, mostraban que había sido tomada con un modelo de teléfono específico, un modelo de gama alta específico que no era común. «¿Y?», dijo Rodrigo. «Ese modelo exacto», dijo Sebastián, «es el mismo que Isabela usa. Se lo hemos visto en la mano desde que empezó a venir aquí». Ernesto lo verificó contra las grabaciones de las cámaras de la entrada, cuando ella llegó la semana pasada. Rodrigo miró el tablet, miró a sus hijos y por primera vez en todo ese tiempo la máscara que siempre usaba, la del hombre que no se equivoca, que no necesita dudar, que toma decisiones y no mira atrás, se resquebrajó de una manera visible. No se rompió del todo, pero se resquebrajó. Fue en ese momento cuando Isabela entró al estudio sin tocar. No sabía lo que acababa de ocurrir. Venía a despedirse de Rodrigo, antes de irse con su carpeta de muestras bajo el brazo y su sonrisa de siempre. Y la puerta estaba entreabierta, y había voces adentro, y supo que era una conversación normal. Se detuvo en seco cuando vio las caras. Rodrigo, Mateo, Sebastián, el tablet sobre el escritorio, el video pausado en la pantalla, un segundo de cálculo, luego la sonrisa. «Perdón, no quería interrumpir». «Quédate», dijo Rodrigo. Su voz era diferente. No era la voz del hombre cansado de la conversación anterior. Era la voz del hombre que ha tomado una decisión nueva y todavía no sabe exactamente a dónde lo lleva, pero ya no está dispuesto a ignorarla. Isabela miró el tablet, reconoció la imagen y en su cara, durante una fracción de segundo que los 3 hombres en el cuarto vieron perfectamente, apareció algo que no era la sonrisa. Era miedo, el quiebre de Rodrigo. Isabela Acosta no era el tipo de mujer que se derrumbaba fácilmente. Había construido su vida sobre una capacidad extraordinaria para adaptarse, recalcular y reposicionarse en tiempo real. Había aprendido desde muy joven que el mundo no le iba a regalar nada y que la única manera de conseguir lo que quería era ser siempre la persona más preparada en cualquier cuarto en el que se encontrara. Esa preparación no era solo intelectual, era emocional, estratégica, casi quirúrgica. Por eso, cuando vio el tablet y reconoció la imagen y sintió ese miedo real y frío que no había sentido en años, lo enterró en menos de 3 segundos y volvió a colocarse la sonrisa con la eficiencia de quien ha practicado ese movimiento toda la vida. «¿Qué es eso?», preguntó con una voz perfectamente calibrada entre la curiosidad genuina y la confusión inocente.
Una grabación, dijo Rodrigo. Su tono era plano, imposible de leer. Del cuarto de Valeria, de hace una hora. Pausa de un segundo exacto. ¿Del cuarto de la niñera? Levantó las cejas. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Obsérvate bien, dijo Mateo. Le acercó el tablet, Isabela lo miró, vio la pantalla y con una habilidad que en otras circunstancias habría sido admirable. No dejó que ni un músculo de su cara se moviera de manera incontrolada. Fui a ver el cuarto, dijo con una calma absoluta. Sebastián me llevó al pasillo a ver un mueble y la puerta estaba abierta. Entré un momento por curiosidad. No hay nada malo en eso. La puerta no estaba abierta, dijo Sebastián. Yo estaba ahí. La abriste tú. Me confundo. Era tarde. Y Isabela, la voz de Rodrigo la detuvo. No era una voz fuerte. Era peor que eso. Era una voz tranquila con algo debajo que no admitía negociación. ¿Tienes el teléfono contigo? Ella lo miró. Claro. ¿Me lo prestas un momento? Pausa. Tan breve que casi no existió. Pero existió. Por supuesto, dijo. Le extendió el teléfono. Rodrigo lo tomó. Lo desbloqueó con el PIN que ella le había dado en algún momento de los últimos meses como gesto de confianza. Ese gesto calculado que en ese momento regresaba como un boomerang. Y buscó en la galería de fotos. Encontró lo que esperaba encontrar. La foto estaba ahí, borrada, pero recuperable, en la papelera de la galería con fecha y hora tomada desde el cuarto de Valeria, en ángulo bajo 9 días antes, una foto borrosa de un collar sobre una mesita de noche. Rodrigo giró el teléfono para que sus hijos la vieran, luego lo puso sobre el escritorio y lo miró a ella. El silencio que siguió fue de los que cambian la temperatura de un cuarto. Isabela Acosta tomó una última decisión calculada. No pedir disculpas. Las disculpas eran debilidad, las explicaciones eran trampa. Lo que quedaba cuando todos los movimientos de tablero estaban agotados era la dignidad de quien sale por la puerta sin correr. Creo, dijo con una voz que solo temblaba en el borde, donde el control se deshilachaba apenas, que es mejor que me vaya. Tomó su carpeta de muestras, se ajustó el bolso al hombro y con ese aplomo que era lo último que le quedaba, caminó hacia la puerta del estudio. Se detuvo en el umbral un momento. No se giró. Rodrigo, dijo, cometí un error, lo sé, pero no soy la única persona en este cuarto que cometió uno. Y salió. El sonido de sus tacones sobre el mármol del pasillo fue haciéndose más pequeño hasta que la puerta principal de la mansión se cerró con un golpe suave que fue, sin embargo, absolutamente definitivo. Los tres hombres permanecieron en silencio durante varios segundos. Luego Sebastián soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se fue, dijo en voz baja, como si todavía no terminara de creérselo del todo. Rodrigo no respondió. Tenía los ojos fijos en el teléfono que había dejado sobre el escritorio, el teléfono de Isabela, con la foto todavía visible en la pantalla. La foto que él había recibido hacía 4 días y que había sido suficiente. Había sido demasiado suficiente con una rapidez que ahora le avergonzaba para destruir 18 años de lealtad. Papá, dijo Mateo. Déjenme solo, dijo Rodrigo. No era una petición. Era algo más parecido a una necesidad. Una de esas necesidades que los hombres que han pasado toda la vida siendo fuertes raramente se permiten expresar en voz alta. Los gemelos se miraron, luego salieron sin decir nada más. La puerta del estudio se cerró con suavidad. Rodrigo Echeverry Ledesma no se había quedado solo de verdad en muchos años. Tenía empleados en la casa, hijos que iban y venían, socios que llamaban, reuniones que ocupaban el tiempo, de manera que el silencio nunca duraba demasiado. Y cuando el silencio amenazaba con durar, él lo llenaba con trabajo, con viajes, con cualquier cosa que impidiera que la quietud se volviera un espejo. Esta tarde no tenía dónde escapar. Se levantó del escritorio, caminó hasta la ventana que daba al jardín lateral de la mansión. Ese jardín con el árbol de jacarandá que había visto crecer desde que lo plantaron el año en que se casó con Carmen. Ahora era un árbol enorme, de copa ancha, que daba sombra en verano y que en primavera se llenaba de flores moradas que caían al suelo y alfombraban el pasto de color. En la rama baja de ese árbol, todavía visible si uno sabía dónde mirar, había una marca de navaja, 2 letras, M y S. Mateo y Sebastián la habían grabado cuando tenían 7 años, y Valeria los había descubierto con la navaja en la mano, y les había dicho con esa severidad cariñosa que nunca conseguía ser verdaderamente severa, que los árboles también sentían. Los niños le habían pedido perdón al árbol a petición de Valeria. Rodrigo lo recordó con una claridad que lo sorprendió.
No era un recuerdo que buscaba con frecuencia. Era de esos recuerdos que viven en los bordes de la memoria cotidiana y aparecen solos cuando algo los convoca. Pensó en otras cosas. En la noche en que Sebastián tuvo convulsiones febriles con 4 años y Carmen estaba en el hospital por su propio tratamiento y él había llegado tarde de Colonia del Sacramento y encontró a Valeria en el cuarto del niño, de rodillas junto a la cama, con los ojos enrojecidos de no haber dormido y una calma en la voz que no era fingida. «Ya pasó», le había dicho. «Ya está bien. Ya lo tuve en brazos toda la noche». En la mañana del primer cumpleaños de Mateo, cuando el muchacho amaneció convencido de que nadie recordaba la fecha y Valeria había decorado el comedor antes de las 6 de la mañana con globos comprados de su propio dinero porque Rodrigo estaba de viaje y había olvidado encargarlo. En los años en que Carmen se fue yendo poco a poco y en que la mansión fue necesitando más que servicio doméstico, una presencia que mantuviera el calor de un hogar que peligraba apagarse, una presencia que Rodrigo, en su duelo cerrado y su trabajo constante, no había sabido ser. Valeria había sido esa presencia y él la había llamado ladrona. Frente a todo el personal, frente a sus hijos, con esa voz que nunca necesitaba subir de volumen porque el daño lo hacía igual. La vergüenza llegó entonces, no de golpe, sino despacio, como el agua que sube por una pared de adobe, sin ruido, sin prisa, con esa persistencia silenciosa que lo termina impregnando todo. Rodrigo no era un hombre que se equivocara con frecuencia, o al menos eso era lo que creía de sí mismo, pero empezaba a entender en esa tarde de silencio, con la vista clavada en la marca de navaja del árbol de jacarandá, que quizás lo que no había hecho con frecuencia no era equivocarse, sino reconocerlo. Había una diferencia enorme entre esas dos cosas. Esa noche, Mateo y Sebastián cenaron en la cocina con doña Aurora, que puso la mesa sin que nadie se lo pidiera, y sirvió arroz, lentejas y chuletas con esa determinación silenciosa con la que las cocineras de toda la vida expresan el cuidado que no saben decir con palabras. Rodrigo no bajó a cenar. Doña Aurora no dijo nada. Subió un plato cubierto con un trapo de cocina limpio y lo dejó frente a la puerta del estudio sin tocar. Cuando Sebastián subió a las 11 de la noche a apagar las luces del pasillo, el plato seguía ahí, pero estaba vacío. Lo recogió en silencio, y eso pensó era algo. A la 1 de la madrugada, Rodrigo Echeverry salió de su estudio y subió a su cuarto. Pasó frente al ala de servicio. Se detuvo un momento frente a la puerta del cuarto que había sido de Valeria durante 18 años. No la abrió. Simplemente se quedó parado ahí en el pasillo silencioso con la mano a centímetros del marco de madera, sin llegar a tocarlo, como si hubiera querido hacer algo y no supiera todavía qué. Luego siguió caminando, pero antes de llegar a su cuarto se detuvo otra vez, sacó el teléfono, buscó en sus contactos un nombre que había guardado con la etiqueta Casa Valeria, ese número al que había llamado docenas de veces a lo largo de los años, para decirle que llegaría tarde, que los niños estaban en actividad escolar, que había que prepararles tal o cual cosa para el regreso. Lo miró durante un momento largo, no marcó. Apagó la pantalla, guardó el teléfono, entró a su cuarto y cerró la puerta. Afuera, la mansión dormía en ese silencio grande y caro de las casas que tienen demasiados cuartos para la gente que las habita. Pero en algún lugar de ese silencio, algo había comenzado a moverse, lento, inevitable, como el agua subiendo por una pared de adobe. Valeria en crisis. La primera semana sin trabajo fue para Valeria una lección acelerada sobre la diferencia entre la estabilidad y la ilusión de la estabilidad. 18 años en la misma casa le habían dado rutina, techo, comida y un salario que, aunque modesto para los estándares de la mansión Echeverry, había sido suficiente para vivir y para enviarle a su madre cada quincena un sobre con dinero que Remedios guardaba con disciplina y gastaba con cuidado. Esa regularidad había creado algo parecido a la seguridad. Y la seguridad, Valeria lo entendía ahora con una claridad que solo dan las crisis. Es muy fácil confundir con algo permanente. No lo era. Los primeros 3 días los dedicó a lo práctico, recorrer agencias de empleo doméstico en el centro de Montevideo, llevar su currículum a 2 casas de familia, de las que tenía referencias a través de conocidos del barrio, preguntar en el almacén de la esquina si alguien había escuchado de algo. Sus 18 años de experiencia abrían ojos, pero la pregunta que siempre llegaba, y su carta de recomendación del empleador anterior, los volvía a cerrar. No tenía carta. Rodrigo Echeverry lo había dicho explícitamente: sin carta, sin indemnización,
sin explicaciones, y en el mundo de las casas de familia de cierto nivel en Montevideo, el apellido Echeverry era tan conocido que nadie hacía preguntas, pero todo el mundo sacaba conclusiones. Si esa mujer salió de esa casa sin carta, algo habría pasado. No importaba lo que fuera, la duda era suficiente. El cuarto día, una agencia le ofreció trabajo en una casa de ancianos como auxiliar de cuidados. No era lo que ella sabía hacer, pero era trabajo. El sueldo era la mitad de lo que ganaba en la mansión. Lo consideró durante una noche entera. El quinto día Remedios amaneció con mareos fuertes y tuvo que faltar a su control mensual con el nefrólogo, porque no podía ponerse de pie sin que el cuarto le diera vueltas. Valeria llamó al médico, ajustó la medicación según las instrucciones que tenían por escrito y pasó el día entero en la casa cuidándola. Por la noche, cuando su madre dormía con esa respiración profunda que era señal de que el mareo había cedido, Valeria se sentó en la cocina con la libreta donde llevaba las cuentas y sacó los números. Los medicamentos de Remedios costaban 3.800 pesos uruguayos al mes. El control con el nefrólogo, que era privado porque el médico de ASE tenía lista de espera de 4 meses, costaba 800 pesos uruguayos por consulta y había que ir cada mes. Los análisis de sangre y orina que acompañaban cada consulta costaban otros 100. Eso era solo lo básico, sin contar eventualidades, sin contar el mercado, sin contar la luz, el agua, el gas, el sobre que Valeria había traído consigo cuando salió de la mansión, sus ahorros de los últimos 3 meses, el dinero que no había llegado a gastar, porque en la mansión no había tenido muchos gastos. Alcanzaba para cubrir todo eso durante poco menos de 2 meses. Después de eso, nada. Valeria cerró la libreta, apoyó los codos sobre la mesa y la frente sobre los puños cerrados. No era una mujer que se paralizara frente al miedo. Había aprendido desde niña, en esa misma cocina con el limonero visible desde la ventana, que el miedo era una emoción legítima, pero que no resolvía nada si se le dejaba ocupar demasiado espacio. Lo que resolvía las cosas era pensar, decidir y moverse. Pensó, decidió, y al día siguiente fue a hablar con el señor Pereira. Ningún parentesco con Isabela, era simplemente el dueño de la ferretería de la esquina que llevaba 30 años conociendo a la familia Méndez para preguntarle si necesitaba a alguien en la caja los fines de semana. El señor Pereira dijo que sí. Era poco dinero, era muy poco dinero, pero era algo, y algo era siempre mejor que nada. El octavo día después de su salida de la mansión, Valeria recibió una llamada. Era un número que no tenía guardado, pero que reconoció después del primer segundo de voz. Pertenecía a la señora Graciela Olivera de Bianchi, una dama de 70 años, que había sido amiga de la señora Carmen Echeverry, y que venía a la mansión 2 o 3 veces al año a tomar el té y recordar a su amiga con esa melancolía elegante que tienen las personas que han aprendido a vivir con la pérdida sin que les quite la postura. Valeria, soy Graciela Olivera. Sé lo que pasó. Carmen me lo habría dicho todo si hubiera podido. Una pausa. Tengo una propuesta para ti. La señora Olivera necesitaba a alguien de confianza para acompañar a su madre, que tenía 91 años y vivía en una casa grande en Carrasco. No era trabajo de limpieza, era compañía, supervisión de medicamentos, acompañamiento a consultas médicas, horario flexible, un sueldo que cuando la señora Olivera lo mencionó, hizo que Valeria cerrara los ojos un segundo de puro alivio. Era más que lo que ganaba en la mansión. ¿Cuándo puede empezar?, preguntó la señora Olivera. La semana que entra, dijo Valeria. Si le parece bien, me parece perfecto. Y Valeria, otra pausa más corta. Rodrigo Echeverry es un buen hombre que cometió un error muy grande. Los buenos hombres que cometen errores muy grandes eventualmente lo entienden. Dale tiempo. Valeria no respondió a eso. Agradeció la llamada, colgó y se quedó un momento mirando el teléfono. Luego fue al cuarto de su madre y le dijo que las cosas iban a estar bien. Remedios la miró con esos ojos que leían habitaciones y personas y dijo, ya lo sabía, mi hija, ya lo sabía. Pero esa misma tarde, mientras Valeria estaba en la feria eligiendo los tomates para la semana con la concentración metódica que ponía en todo, recibió un segundo mensaje. Este no era una llamada, era un texto de Mateo, breve y directo como era él cuando quería decir algo importante sin rodeos. Papá preguntó por ti hoy. No sé si lo va a hacer, pero creo que lo está pensando. Solo quería que lo supieras. Valeria leyó el mensaje 2 veces. La tercera vez que sus ojos recorrieron esas 2 líneas,
Algo en su pecho se movió con una ambigüedad que no supo clasificar de inmediato. No era alivio, no era alegría, era algo más parecido a la advertencia silenciosa que da el cuerpo cuando reconoce que una situación que creía terminada no lo está del todo, que hay una puerta que no se cerró del todo, que el viento todavía puede entrar. Guardó el teléfono en el bolsillo con un movimiento deliberado, casi como si necesitara poner distancia física entre el mensaje y ella. Tomó los tomates que había dejado a medias de elegir, los revisó uno por uno, con esa concentración metódica que ponía en todas las cosas pequeñas, cuando las cosas grandes estaban fuera de control, y los colocó en la bolsa, con cuidado. La feria a esa hora de la tarde era ruidosa, y viva con ese caos organizado que tienen los mercados populares de Montevideo. Vendedores anunciando sus productos, niños corriendo entre los puestos, el olor mezclado de flores frescas y cilantro, y pan recién horneado flotando en el aire húmedo de la tarde. Era un mundo completamente diferente al de la mansión Echeverry, con sus jardines silenciosos y sus suelos de mármol. Y sin embargo, Valeria se movía en él con la misma naturalidad con que se había movido siempre en ambos mundos. Esa capacidad de pertenecer sin pretender era quizás una de las cosas que la hacía ser quien era, porque la vida no esperaba a que las personas terminaran de procesar sus emociones para seguir avanzando. Y Valeria Méndez llevaba 32 años aprendiendo a caminar y procesar al mismo tiempo. Esa noche, sin embargo, no durmió bien. No era angustia lo que la mantenía despierta, era algo más difícil de nombrar. Esa mezcla específica de cansancio, esperanza contenida y dignidad que se produce cuando una persona ha sido lastimada profundamente por alguien a quien quiso de verdad, y empieza a percibir que ese alguien está buscando la manera de volver y no sabe todavía si quiere dejarlo, entrar o si tiene suficiente fuerza para hacer esa decisión desde un lugar limpio, y no desde el miedo o la necesidad. Rodrigo Echeverry había sido durante 18 años su jefe, el padre de los niños que ella había criado, el hombre al que había visto pasar por el duelo de perder a su esposa por los años difíciles, por las madrugadas en que el trabajo no alcanzaba para llenar el vacío que Carmen había dejado. Lo había visto en sus momentos más fuertes y en los que no lo eran tanto. Lo conocía de una manera que pocas personas en el mundo podían decir que lo conocían. Y él la había llamado ladrona, sin preguntar, sin dudar, con esa velocidad que tiene la traición cuando viene de alguien en quien confiabas. Valeria se dio vuelta en la cama, miró el techo de su cuarto de la infancia, esa grieta diagonal que cruzaba el yeso desde la ventana hasta la esquina del armario, y que llevaba ahí desde que ella tenía 8 años. Pensó en el mensaje de Mateo, pensó en lo que había dicho la señora Olivera. Los buenos hombres que cometen errores muy grandes eventualmente lo entienden. Pensó en los gemelos en el Audi negro frente a su casa, con esas caras idénticas, y ese alivio genuino que no se puede fingir. Y pensó por último en algo que su madre le había dicho una vez muchos años atrás, cuando Valeria era todavía una niña que no entendía por qué el mundo no era siempre justo. El perdón, mi hija, no es para el que se equivocó, es para ti, para que puedas seguir caminando sin cargar un peso que no te pertenece. Cerró los ojos. El limonero del patio sonó suave contra la ventana con el viento de la noche y Valeria Méndez, que llevaba 32 años aprendiendo a caminar sin que nadie la cargara, se permitió, por primera vez en muchos días, descansar de verdad. El regreso. Rodrigo Echeverry llegó al barrio Marconi un sábado por la mañana solo, sin chofer, sin el Audi grande, sin el traje gris, que era su uniforme habitual para cualquier situación que requiriera presentarse ante el mundo, como el hombre que era. Llegó en el sedán plateado que usaba cuando no quería llamar la atención. Aunque un sedán plateado de esa gama seguía siendo en la calle Artigas una declaración involuntaria de diferencia, con una camisa blanca sin corbata y el cabello plateado sin el gel de siempre, apenas peinado como el cabello de un hombre, que esa mañana se había mirado al espejo y había decidido conscientemente no armarse demasiado. Mateo y Sebastián lo sabían. No lo habían acompañado porque él les había pedido que no lo hicieran y porque los dos entendieron, sin necesidad de que lo explicara, que había cosas que un hombre tenía que ir a hacer solo si quería que tuvieran algún peso real. Pero habían esperado su decisión durante 4 días. 4 días en los que Rodrigo había desaparecido dentro de sí mismo, de esa manera suya que sus hijos conocían bien, sin drama, sin declaraciones, sin escenas, simplemente cerrándose hacia adentro, como una casa que baja las persianas. Iba al trabajo, volvía,
comía, a veces dormía poco. Sebastián lo escuchaba caminar por el pasillo de madrugada con esa pisada suya, lenta y pesada que era inconfundible. El cuarto día, a las 7 de la mañana bajó a la cocina, donde los gemelos desayunaban con doña Aurora y dijo, sin preámbulos y sin mirar a nadie en particular, voy a ir a verla. Doña Aurora puso una taza de café frente a él sin decir nada. Mateo y Sebastián tampoco dijeron nada, pero cuando Rodrigo salió a buscar las llaves del sedán, los dos hermanos intercambiaron una mirada que no necesitaba palabras para decir exactamente lo que estaban pensando. Era hora. La calle Artigas a las 9 de la mañana del sábado era un mundo diferente al de los días de semana. Había niños corriendo porque era temprano aún, y los que estaban afuera se habían detenido a mirar el sedán plateado, con esa curiosidad directa e inocente que tienen los niños de los barrios populares ante las cosas que no encajan en el paisaje habitual. Una señora que barría la vereda de su casa levantó la vista. Un hombre que tomaba café en el escalón de su puerta entrecerró los ojos con ese gesto que no era hostilidad, sino simplemente la evaluación silenciosa de quien lleva décadas leyendo su propio barrio. Rodrigo estacionó frente al número 44. Se quedó sentado en el auto durante un momento que se extendió más de lo que había planeado. Tenía las manos sobre el volante y la vista fija en la fachada azul deslavada con su portillo de madera. 18 años de que Valeria cruzara esa puerta cada 2 semanas para volver a este lugar. 18 años de que él pagara un salario sin preguntarse nunca demasiado en qué condiciones vivía la mujer que había criado a sus hijos cuando él no pudo o no supo hacerlo. Eso también era parte de la vergüenza. No la única parte, pero parte. Salió del auto. El portillo de madera estaba sin llave como siempre. Empujó despacio. Entró al pequeño patio delantero, donde había una maceta con geranios rojos que estaban recién regados. Tocó la puerta principal 3 veces. Golpes cortos, directos, sin afectación. Silencio. Luego el sonido de pasos adentro lentos, con ese ritmo cuidadoso que tienen las personas que caminan con dolor. La puerta se abrió. Remedios Méndez lo miró desde adentro con esos ojos oscuros que no eran los de Valeria, pero que se le parecían tanto, que Rodrigo sintió por un segundo el mismo efecto de reconocimiento que producen los espejos cuando no los esperas. Señor Echeverry, dijo Remedios, no había sorpresa en su tono como si hubiera estado esperando este momento, o como si las sorpresas a sus 64 años y con todo lo que había vivido hubieran dejado de existir hace tiempo. Señora Méndez. Rodrigo se detuvo. ¿Está Valeria? Fue al mercado. Una pausa. Pase. Rodrigo esperó en la pequeña sala de la calle Artigas durante 20 minutos. Remedios no lo dejó solo. Se sentó en su sillón con la cobija sobre las rodillas y lo miró con esa atención tranquila de las mujeres mayores que han aprendido que el silencio es una de las herramientas más precisas que existen para hacer que las personas se muestren tal como son. Rodrigo se mostró sin quererlo, exactamente como era esa mañana. Un hombre incómodo en una silla pequeña de una casa humilde, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y los ojos, moviéndose por el cuarto con esa mezcla de respeto y culpa que no terminaba de saber dónde posarse. Sus hijos son buenos muchachos, dijo Remedios al fin, sin que viniera a cuento de nada en particular. No te di la oportunidad de decir una sola palabra. Te llamé algo que no eres frente a personas que llevan años respetándote, y lo hice con una velocidad y una crueldad que no tienen ninguna justificación. Valeria lo miraba. Su expresión era difícil de leer, de esas expresiones que se producen cuando alguien está sintiendo demasiadas cosas al mismo tiempo, y ninguna de ellas es lo suficientemente simple como para mostrarse sola. El collar estaba en la caja fuerte, continuó Rodrigo. Lo supe ese mismo día. Hizo una pausa. Debía haber verificado antes de abrir la boca. Lo supe también ese mismo día. ¿Y lo de Isabela? Preguntó Valeria. Su voz era tranquila, más tranquila de lo que Rodrigo esperaba. Terminado. La palabra fue corta y absoluta. Usted me conoce hace 18 años. Dijo al fin. 18 años, señor Echeverry. Cuidé a sus hijos desde que eran del tamaño de mi brazo. Estuve en esa casa cuando no había nadie más. Nunca le pedí nada que no fuera justo. Nunca tomé nada que no me perteneciera. Nunca le fallé. Y bastó una foto borrosa de un número desconocido para que en 5 minutos borrara todo eso. Rodrigo no apartó los ojos de ella. Lo sé, dijo. ¿Lo sabe de verdad? La voz de Valeria no era dura. Era de alguna manera más difícil que eso. Era honesta, porque no es solo el error lo que duele,
es la velocidad. Es que no dudó ni un segundo. Eso me dice algo sobre lo que usted pensaba de mí en el fondo, aunque no se diera cuenta. El silencio que siguió fue largo y limpio, como un campo abierto. Rodrigo bajó la cabeza. Pasaron varios segundos. «Tienes razón», dijo al fin, «y no tengo una respuesta que borre eso. Solo tengo esto. Lo que hice estuvo mal en todos los sentidos posibles, y si hay algo que pueda hacer para corregirlo, lo haré». Levantó la vista. «Los médicos de tu madre, los tratamientos, lo que necesite, sin condiciones, y sin que eso cambie nada de lo que estamos hablando ahora. Es lo menos que corresponde». Valeria lo miró durante un momento largo. Luego miró a su madre, que estaba en su sillón con la cobija en las rodillas y los ojos brillantes de algo que trataba de no mostrar demasiado. Luego volvió a mirar a Rodrigo. «Le voy a poner a usted la misma condición que le pondría a cualquier persona que me pida que regrese a su vida», dijo, «no como empleada, no como la que cuida la casa. Si vuelvo, vuelvo como parte de esa familia, con respeto, con voz, con el derecho a decir lo que pienso cuando algo está mal. ¿Puede vivir con eso?». Rodrigo la miró, y por primera vez en toda esa mañana, algo en su cara se movió de una manera diferente. No era el alivio del que consigue lo que buscaba. Era algo más parecido al reconocimiento de quien está viendo por fin a alguien con claridad. «Sí», dijo, «puedo. La justicia y el nuevo comienzo». La mansión Echeverry cambió en las semanas que siguieron con esa lentitud suave que tienen los lugares cuando vuelve a habitarlos alguien que les hacía falta. No fue un cambio dramático. No hubo discursos ni ceremonias. Valeria llegó un lunes por la mañana con su maleta pequeña, la misma con la que se había ido, como si algo en ella hubiera sabido que el círculo tenía que cerrarse con el mismo equipaje con que se abrió. Y caminó por el portón de hierro que Aurelio abrió para ella con una sonrisa que no intentó disimular. Doña Aurora la esperaba en la entrada con los brazos abiertos y los ojos húmedos, y ninguna de las dos dijo nada porque no había nada que decir que el abrazo no dijera mejor. Los gemelos bajaron la escalera juntos como siempre. Mateo llegó primero y le dio un abrazo largo y silencioso. Sebastián llegó 2 segundos después, y la abrazó más fuerte con esa manera suya de demostrar las cosas sin palabras. «Bienvenida a casa», dijo con la voz un poco ronca. Valeria cerró los ojos un momento. Casa. La palabra tenía un peso diferente ahora. No el peso neutro de lo cotidiano, sino el peso específico de lo elegido. Ella había elegido volver, no por necesidad, no por falta de alternativas. La señora Olivera seguía con la oferta abierta, y habría sido un buen trabajo, sino porque esta familia era suya, de una manera que no se explicaba con contratos ni con organigramas domésticos. La había elegido hacía 18 años sin saberlo del todo, y ahora la volvía a elegir con los ojos completamente abiertos. Rodrigo la esperaba en el estudio, no en la entrada, no en la sala, en el estudio, que era el lugar donde él era más él mismo. Cuando Valeria entró, estaba de pie junto al escritorio con las manos en los bolsillos, y esa expresión suya de hombre que no ha aprendido todavía a mostrarse cómodo en los momentos en que no controla el resultado. No dijeron mucho, no hacía falta. «Gracias por volver», dijo él. «Gracias por pedir que volviera», respondió ella. Y con eso, sin grandes palabras, el primer capítulo de Algo Nuevo comenzó. Lo de Isabela Acosta se resolvió de la manera en que se resuelven las cosas cuando las personas que tienen poder deciden usarlo con intención. Rodrigo puso en circulación a través de los canales discretos que conoce bien quien lleva décadas en los círculos empresariales de Montevideo, la información de lo que había ocurrido. En el mundo en que se movía Isabela, la reputación era el activo más valioso. En 3 semanas, 2 contratos importantes no fueron renovados y una tercera empresa prescindió de sus servicios. Desapareció de ese mundo con la misma elegancia calculada con que había entrado, sin escenas, sin declaraciones, sin la última palabra que habría querido tener, lo cual era a su manera la única forma de derrota que alguien como ella podía aceptar. Remedios Méndez empezó su tratamiento con el mejor nefrólogo de Montevideo, que Rodrigo contrató sin hacer preguntas ni esperar agradecimiento. El médico revisó los estudios anteriores y dio una noticia que valía más que cualquier otra cosa que hubiera ocurrido ese mes. Con el tratamiento correcto, la enfermedad podía estabilizarse por años. La diálisis no era inevitable si empezaban ya. Cuando salieron del consultorio, Valeria tomó la mano de su madre en el pasillo. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. Remedios pensó un momento. «Agradecida», dijo, y un poco sorprendida de que las cosas, cuando están hechas de algo verdadero, encuentran la manera de componerse.
Valeria no respondió, pero apretó la mano de su madre un poco más fuerte. Los meses que siguieron fueron en la mansión Echeverry, distintos a todos los anteriores, distintos de una manera que era difícil de señalar con el dedo, pero que todos los que vivían y trabajaban en esa casa percibían con la claridad con que se perciben las cosas que cambian el aire de un lugar. Doña Aurora lo decía a veces en la intimidad de la cocina, que la casa respiraba diferente. Aurelio, el jardinero, que no era hombre de muchas palabras, había empezado a llegar 10 minutos antes de su horario, sin que nadie se lo pidiera, como si el lugar mereciera ahora ese cuidado extra que antes no había sentido necesario dar. Los gemelos terminaron el semestre con las mejores calificaciones que habían tenido en la facultad. Mateo le dijo a Valeria en una de esas conversaciones de cocina que siempre habían sido el lugar donde se decían las cosas importantes, que durante las semanas en que ella no había estado, se había dado cuenta de algo que antes daba por sentado, que estudiar con energía requería sentir que había algo sólido debajo de los pies, que la solidez de esa casa durante todos esos años tenía nombre y apellido. Valeria le contestó que era un exagerado. Mateo dijo que no, que era un estudiante de derecho aprendiendo a construir argumentos con evidencia. Se rieron los dos. Era ese tipo de risa fácil, sin esfuerzo, que solo existe cuando las personas que la comparten saben que están en el lugar exacto en que deben estar. Rodrigo Echeverry tardó más que sus hijos en encontrar el ritmo nuevo. Era un hombre que había pasado décadas construyendo una versión de sí mismo que no admitía muchas grietas, y las grietas que esas semanas habían abierto en esa versión no se cerraban de golpe, se cerraban despacio con el mismo proceso lento con el que se habían abierto. Pero había algo diferente en él que las personas que lo conocían notaban sin terminar de nombrarlo. Preguntaba más, no solo a sus socios sobre negocios, sino a las personas de su casa sobre cosas pequeñas. Si doña Aurora necesitaba algo para la cocina, si Aurelio tenía suficientes herramientas para el jardín, si los gemelos habían comido bien esa semana. Pequeñas preguntas del tipo que hacen las personas que han aprendido tarde. Pero honestamente, que la atención no es un signo de debilidad, sino de respeto, y a veces, en las tardes, cuando el trabajo del día había terminado y la casa se quedaba en ese silencio grande y cálido que es diferente al silencio vacío, el silencio de los lugares que tienen gente, aunque estén en quietud. Rodrigo se asomaba a la sala donde Valeria leía su novela o preparaba algo para el día siguiente, y decía simplemente buenas noches antes de subir a su cuarto. Valeria respondía buenas noches sin levantar la vista del libro, y eso era suficiente. Por ahora era exactamente suficiente. Un domingo de principios de primavera, cuando el árbol de jacarandá del jardín había empezado a llenarse de esas flores moradas que anunciaban el cambio de estación, la familia Echeverry, los tres, porque eso eran ahora sin que nadie hubiera tenido que declararlo, desayunó junta en la terraza exterior. Remedios había venido a pasar el día. Estaba sentada en la silla más cómoda de la terraza, con un chal sobre los hombros y una taza de té en las manos, y miraba el jardín con esa expresión de las personas que están en un lugar que no les pertenece y, sin embargo, se sienten completamente en casa. Sebastián sirvió el jugo. Mateo trajo el pan de la cocina. Rodrigo puso la mesa con una torpeza práctica que era nueva en él y que Valeria observó de reojo con algo que no era exactamente una sonrisa, pero que se le parecía. ¿Sabe alguien por qué el jacarandá da más flores en los años de sequía?, preguntó Remedios de repente mirando el árbol. Hubo un silencio. No, dijo Sebastián. ¿Por qué? Porque cuando el agua escasea, el árbol entiende que tiene que dar todo lo que tiene ahora, dijo Remedios con esa voz suya de mujer que ha pensado mucho sobre las cosas antes de decirlas. No sabe si habrá otra oportunidad, entonces florece con todo. Nadie respondió de inmediato. El árbol de jacarandá movió las ramas con el viento de la mañana y dejó caer al pasto un puñado de flores moradas que aterrizaron en silencio, una por una, como pequeñas decisiones tomadas sin prisa y sin miedo. Valeria miró el árbol, luego miró a Remedios, luego miró la mesa con las 5 personas alrededor, Mateo, Sebastián, Rodrigo, su madre, ella y algo en su pecho, se asentó con esa solidez tranquila y profunda que no se parece al alivio ni a la alegría, sino a algo más básico y más duradero que las dos. Se parecía a estar completa, a haber llegado, después de un camino largo y con más curvas de las necesarias, exactamente al lugar en que siempre debió estar. El limonero del patio de la calle Artigas seguiría creciendo.
Los medicamentos de remedios seguirían tomándose con puntualidad. Los gemelos seguirían estudiando, discutiendo, riendo en la cocina. Rodrigo seguiría aprendiendo despacio y a su manera, que los errores grandes no se borran, pero sí se reparan cuando se reparan con honestidad. Y Valeria Méndez, que llevaba 32 años caminando sin que nadie la cargara, se daría el permiso desde ese día en adelante de caminar también acompañada. Porque algunas familias no nacen juntas, se eligen, y las que se eligen, cuando se eligen de verdad, son las que duran. Fine.